Mientras el ángel de Dios seguía ahí en pie, él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué un turbante limpio sobre su cabeza, y ellos lo hicieron así. Bueno, en esta palabra que nos da el Señor a través de Zacarías el profeta, dice cómo este profeta tuvo una visión. En la otra versión también dice que tuvo un sueño. Recordemos que son dos formas mediante las cuales Dios puede hablar y puede transmitir, digamos, sus mensajes a quienes Él desea enseñarles, hablarles, darles una palabra. Entonces, dice que en esa visión, en ese sueño, estaba Josué, ¿sí? El sumo sacerdote de aquella época. No es el mismo Josué que lideró a Israel cuando iban a conquistar la tierra prometida. Es en otra época, y menciona a Josué como uno de los sumos o el sumo sacerdote de aquella época. Amén. Y menciona la visión que este Josué, el sumo sacerdote, estaba parado delante del ángel de Jehová, ¿sí? Y que menciona que él estaba parado y vestido de vestiduras viles. Cuando habla acerca de vestiduras viles, eso significa que sus ropas estaban sucias, estaban, digamos, indignamente presentadas, ¿sí? Y esa condición en la cual, digamos, estaba Josué, haciendo referencia a sus ropajes sucios, indignos, hacen referencia a la condición de pecado. O sea, Josué, cuando él estaba parado delante del Señor, estaba siendo expuesto en su condición de pecado. Amén. O sea, eso es lo que destacaba, lo que resaltaba de Josué como sacerdote delante del ángel de Jehová. Ahora, esa condición de pecado en la que Josué se presenta delante de Dios en esta visión, es una condición con la cual él quiere representar al pueblo de Dios. ¿Sí? El sumo sacerdote, como nosotros sabemos, o el sacerdocio en este caso, viene a ser, digamos, la representación del pueblo de Dios ante él. Amén. O sea, los sacerdotes tienen esa función. Los sacerdotes representan al pueblo delante de Dios. Y entonces, cuando dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, haciendo, digamos, énfasis en su condición de pecado y de indignidad delante de Dios, estaba representando que esa era la condición de ¿quién? Del pueblo delante de Dios. Amén, la condición de pecado. Estamos hablando a nivel general, porque esta condición de pueblo debemos entender que involucra no solamente a lo que es la nación de Israel o al pueblo de Israel, sino más bien hace una representación completa de todos aquellos que somos pueblo de Dios, haciendo más énfasis en los que representamos la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menciona cómo es esa condición de este pueblo, de las personas a las que en su momento somos llamadas a presentarnos delante del Señor. Y cuando nosotros somos llamados a presentarnos delante de Dios, lo que destaca, lo que resalta de parte nuestra en cuanto a nuestra condición, amén, es el pecado. O sea, cuando Dios nos mira a nosotros en nuestra condición personal, en lo que somos delante de quien, en lo que se caracteriza, en lo que nos caracteriza, en lo que nos referencia delante de Dios, es el pecado, es lo más sobresaliente nuestro. Y la Biblia da claras referencias en ese sentido, porque cuando dice que Él miró a los hijos de los hombres, no miró sino que, la Biblia lo menciona, no miró sino el mal. O sea, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, lo que contrasta con Dios, amén, lo que en cierta forma nos hace contrastar con Él, es nuestro pecado. O sea, delante de la santidad del Señor, de la pureza del Señor, de la magnificencia del Señor, lo que contrasta es el pecado. Y eso es lo que en cierta forma nos hace indignos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos corresponde absolutamente a todos los que somos llamados por el Señor. Hemos sido alcanzados por el Señor. Sí, fuimos alcanzados en esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno fue alcanzado en una condición de dignidad, que se pueda decir, había otra cosa que lo destaque y que lo ponga en referencia delante del Señor. No, todos
fuimos llamados en esa misma condición. ¿En cuál condición? En la condición de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que destacaba, lo que nos hacía visibles delante de Dios, es eso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y por eso menciona que cuando el sacerdote Josué estuvo delante del ángel de Jehová, al mismo tiempo estaba el Satanás, estaba el diablo ahí para acusarlo. ¿Sí? Esa acción acusadora del diablo, entre otras cosas, viene también a reforzar el concepto que estoy tratando de describir, que es aquello que nos hace que visibles o referentes delante de Dios. ¿Estoy haciéndome entender? ¿Sí o no? Es como decir que el diablo está ahí y nos quiere mostrar, y lo que el diablo quiere decir, mira, lo que se nota de ellos delante de ti es que es el pecado. Eso es lo que se destaca. No tengo otra cosa para mostrarte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así fue la forma en la que el sacerdote Josué estaba delante de Dios. Y vuelvo, insisto, es la referenciación de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos o fuimos llamados por el Señor, esa era nuestra condición. ¿Estamos de acuerdo? O si quizás tú estás siendo llamado por el Señor, esa es tu condición. Ahora, el pecado, de acuerdo a lo que acabo de decir, por eso acá dice, se referencia o se representa con vestiduras viles. Cuando dice la Biblia vestiduras viles, son vestiduras indignas o vestiduras de indignidad. Eso quiere decir que el pecado delante de Dios nos hace ver como personas que indignas delante de Él. Amén. No sé si usted en algún momento ha estado en algún contexto a nivel social, ¿sí? donde su forma de presentarse, la ropa que lleva, su vestido, lo hace sentir de esa manera. Eso, por ejemplo, en una fiesta de gala. No sé si a alguien le ha tocado a esa experiencia, que termina siendo muy incómoda desde la perspectiva social, engorrosa, vergonzosa y prácticamente difícil de sobrellevar, a tal punto que una persona generalmente así casi que no puede permanecer, ¿sí? En una condición de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted lo invitaron a una boda, por ejemplo, donde el asunto que se destaca es ¿cómo es que se llama ese concepto? La etiqueta, y donde inclusive va de una forma marcada el tipo de atuendo que se debe llevar. Y usted no lleva un atuendo, al contrario, llega con chanclas y bermuda, pues usted entenderá que esa condición lo va a hacer sentir ¿qué? Indigno, lo va a hacer sentir mal, avergonzado, ¿sí? Incómodo. Lo más seguro es que no pueda compenetrar porque el mismo contexto no le dé esa apertura. ¿Me estoy haciendo entender? Y lo más seguro es que usted que haga, si es que tiene pues un mínimo de vergüenza en la cara, como dicen, ¿sí me entiende? Lo más seguro es que diga, no, yo de aquí me voy, yo no me aparto, ¿sí? A mí me pasó una vez en una situación así, me invitaron, no me invitaron, sino que me llevaron de colado a una celebración, y la persona que me dijo, vamos, pero yo insistiéndole, pero es que yo no estoy vestido para la ocasión, y la persona insistió tanto, y con el ánimo de que iban a dar lo que me gustaba en aquella época, pues yo me animé. Y claro, cuando llegué allá, primero no era invitado, y dos, no estaba vestido para la ocasión. No aguanté ahí, creo que media hora, y me salí, porque el asunto era incómodo. Y vuelvo, insisto, las mismas personas se encargaron de hacerme sentir indigno, de hacerme sentir mal, y era lo correcto, desde el funcionamiento social, era lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo estaba dispuesto por parte de quien había, digamos, preparado la celebración para que tenga su toque especial, y parte del toque especial estaba en eso, en el glamour, en la etiqueta, en la presentación. Gran parte del éxito de ese tipo de celebraciones está en eso. Por eso es que la gente invierte y se esmera tanto como para que uno llegue a dañar las fotos. ¿Me estoy haciendo entender? En ese sentido. Lo mismo es con el Señor. O sea, cuando estamos delante de Dios, es tanto el contraste que el asunto sencillamente se vuelve inmanejable. Amén. Se vuelve inmanejable, para que entienda el valor de la santidad de Dios. Que sencillamente, si no hay una acción, póngame atención,
que en nosotros nos cambie esa condición en la que nosotros llegamos delante del Señor, pues sencillamente no podríamos estar delante de Él, en pie delante de Él. La Biblia lo menciona, sin santidad, que dice la Biblia, nadie verá a Dios. ¿Estoy haciéndome entender o no, hermanos? Eso quiero que lo tengan claro. O sea, esa condición de pecado en la que usted y yo llegamos delante del Señor es una condición que sencillamente no nos permite estar ahí. Y aunque el ejemplo que les pongo a nivel social y de etiqueta me sirve para describirlo, el asunto con Dios es muchísimo más exigente. Aquí no es que lo van a sacar de la fiesta, porque no tener parte con Dios, ¿qué significa de acuerdo al concepto bíblico? Que usted sea segregado de la presencia de Dios, que no tenga las condiciones para estar delante de Él. ¿Qué significa? Significa muerte espiritual. Entonces, así que si a usted no hay una acción, y a mí y a todos los que en algún momento Dios quiere convocar para que estén con Él, no hay una acción que cambie esa condición con la cual llegamos, sencillamente lo que nos espera es muerte. Y ahora vamos a tratar de describirlo de acuerdo a los pasajes que están escritos en esta porción de la Biblia. Amén. O sea, si hablamos de que a usted de la fiesta lo sacan por no estar vestido a la ocasión y no tener las condiciones propicias para estar ahí, estamos hablando de que si usted y yo no tenemos las condiciones para estar delante de Dios, nos espera es la muerte, y la muerte eterna. Amén. Amén, hermanos. Están como un poco dispersos. Pero quiero que traten de seguir. ¿Por qué? Porque este pasaje a nosotros, si lo tratamos de reflexionar bien, nos permitirá identificar de una forma muy clara y valorar sobre todo, ¿sí?, lo grande y lo hermoso del sacrificio de Cristo por usted y por mí. Y esa demostración de amor que sobre su vida y sobre mi vida el Señor ha hecho. Cuando Él un día, así como dijo, traigan a Josué y pónganlo delante de mí, amén, Él decidió decirle, traigan a Julián, traigan a Brian, traigan a esta niña y la ponen delante de mí, amén. Y cuando nosotros llegamos y ellos llegaron, estábamos iguales que José, sucios y vestidos de vestiduras viles, amén, vestidos de vestiduras viles. La Biblia dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Usted no sé si ha visto las personas de la calle, los que caen lastimosamente en la indigencia. El pecado no solamente tiene una referenciación o una apariencia negativa desde la perspectiva visual en la condición espiritual. Cuando el Señor ve el pecado, y nos ve a nosotros más bien en nuestra condición de pecados, hagamos de cuenta que Él nos ve a usted y a mí como unos viles indigentes, así. Amén, amén. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que el pecado tiene un olor. ¿Y a qué es el olor del pecado? La Biblia, olor a muerte. Y si hay algo, oye, hermano, intolerable, inaceptable, insoportable, es el olor a muerte. ¿Alguno aquí de pronto ha tenido la oportunidad de oler un cadáver ya en el proceso de... No, ni siquiera, o sea, una vez la persona muere y comienzan los olores y van en aumento. Alguien ha tenido la oportunidad, pero si ha tenido la oportunidad se da cuenta que eso es insoportable. Eso sencillamente no puede permanecer uno frente a un cadáver en una condición sostenible. Hace unos años yo estuve en un accidente, no fue un accidente, sino en el rescate de unas personas que se habían ido a un abismo y lo sacaron varios días después del accidente. Entonces los cuerpos ya estaban en descomposición. Aparte de que su apariencia estaba horrible, ya el olor era insoportable. Y el olor a pecado espiritualmente es así. Entonces hágame el favor, usted diga, llegando a una fiesta de etiqueta, como indigentes y oliendo a muerto. La condición de indignidad que representamos. ¿Estamos? Sí, estoy siendo claro en el ejemplo. O sea, sencillamente, lo más seguro es que ni nos dejen entrar. Alguien está en la fuente y dice, no, hermano, usted no puede. Y por eso estaba aquí el diablo. La acción acusadora del diablo era esa. Estos no pueden estar delante de ti. No es que tú eres un Dios santo, esos no pueden. Sácalos. Porque uno de los propósitos del diablo es impedir
que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. ¿Y qué más, digámoslo así, justo, amén, que sacar a la luz aquella verdad? Mire que el diablo ahí dice una verdad, y es que estos así no pueden estar. Te están acusando, o sea, le están diciendo la verdad a Dios. Amén. Si nos vamos por ahí, le están diciendo la verdad, le está diciendo la verdad. Ellos no pueden estar, y efectivamente no pueden estar. ¿En concepto? Sí, no pueden estar. No pueden. Porque Dios no tiene parte con el pecado, con la impureza, con la indignidad que representa la maldad del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí viene la misericordia. Y sobre todo, ¿qué es? La gracia del Señor. Estando en esa condición de muertos en nuestros delitos y pecados, con toda esa apariencia de tipo espiritual, el Señor dijo, no, mira lo bueno del Señor. Con nosotros, no, déjenlo. Y no solamente déjenlo, sino que más en favor y le cambian las ropas, lo limpian. Y ahí viene la acción del perdón, de la misericordia y del amor de Dios, porque la Biblia dice que el amor es el que cubre, ¿qué pasa? Multitud de pecados. ¿Estamos? Y viene la acción con la cual el Señor nos cambia. Y mire qué hermoso es cuando el Señor dice, el primero lo que hace el Señor es reprender a Satanás. Mire que a usted y a mí, cuando el Señor nos llama, el diablo se levanta a oponerse, pero cuando el Señor quiere llevar a cabo su plan contigo, el Señor lo reprende. Y usted está aquí, entre otras cosas, por una acción reprensiva que Dios hizo sobre el diablo para darle camino a su salvación. Amén. Entonces luego lo reprende y luego dice lo siguiente: ¿acaso no es este un tizón arrebatado del incendio? Y como les dije, o sea, el Señor entiende bien cuál es la obra que Él va a llevar a cabo, que cuando Él sabe que cuando Él lleva a cabo su obra salvífica, su obra redentora en nosotros, es sacar un tizón que se estaba quemando en un incendio, sacarlo y ponerlo a salvo. Nosotros generalmente no consideramos esto que aquí el Señor está hablando, pero si nosotros creemos y entendemos a la luz de la palabra que ese es el proceso, ahí vamos a valorar cuánto el Señor nos ha amado, porque a ustedes lo camino que nos esperaba era un gran incendio para ser consumidos eternamente. Y cuando el Señor extendió su gracia, su perdón, su misericordia, lo que hizo fue sacarnos de allá y ponernos a salvo. Amén. Entonces luego dice, ¿y no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y dijo, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras. La obra del Señor, esa que sobre nuestras vidas se manifiesta solamente por el acto de creer en su obra, creer en Él. Amén. ¿Sí? Entonces significa que a nosotros el Señor nos quita esas vestiduras. Mire qué bueno que es esto, porque es que ¿a qué hace referencia el pecado? A todo lo malo, a todo el pecado que a nosotros, dice la Biblia, nos asediaba. ¿Me estoy haciendo entender? Y que hace presencia en absolutamente todos. Toda expresión de pecado se refleja con esas vestiduras viles. Eso significa que absolutamente que todos estábamos vestidos así. Eso ya lo acabé de decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que dice el Señor a través de su obra? Que cuando Él ejecuta su obra en nosotros, lo que manda hacer es quitarnos. Y no importa el pecado en el que tú y yo hayamos llegado, y en los pecados en los que delante del Señor nosotros estemos. Amén. Amén. Si la obra del Señor en nosotros tiene la posibilidad de desarrollarse por medio de nuestra fe, es espectacular. No importa el pecado, no importa la maldad en la que tú hayas llegado delante del Señor. El Señor te limpia, te lava, te renueva y te cambia las vestiduras. Entonces, cuando nosotros entendemos esto que les acabo de decir, a la luz, ojo, de la conciencia de nuestro pecado, ahí es donde nos damos cuenta. Imagínense lo bien que se puede sentir una persona en esas condiciones de indigencia que le acabo de decir, y con todas las características que acabo de describir, todo eso que lo hace, perdóneme la expresión, tal vez voy a sonar un poco despectivo, pero es que en la experiencia es eso. Amén. Es repugnante.
Es repugnante. Uno a veces se puede vestir de misericordia frente a un tipo de frente a ese tipo de personas, ¿cierto? Pero es que sencillamente usted podrá estar en la condición de más misericordia, pero si tiene la oportunidad y tiene que tratar con una persona en esas condiciones, la verdad el asunto no es fácil. Amén. A mí me ha tocado en muchas ocasiones porque ese asunto y a mí me toca negarme a mí mismo y en algunos casos sencillamente no lo he logrado, no he podido, la verdad haciendo honor a la verdad. Sí, yo recuerdo cuando estaba predicando, creo que fue en una ciudad en Armenia, a la iglesia llegó una persona en esas condiciones, pero su condición era sencillamente ya deplorable. Sí, su vestimenta, bueno, la vestimenta era lo de menos. Sí, una condición muy deteriorada físicamente, mentalmente, y con el dolor del alma, ¿sabe qué pasó? Era tan repugnante el asunto que no tuvimos otra opción de decirle, hermano, por favor, retírese. O sea, los olores, mejor dicho, eran insoportables, a tal punto que el salón ¿cómo se dice? Lo contaminó totalmente, ¿sí? Y entonces la medida que yo tomé en ese momento fue pagarle a unas personas para que vayan y lo hacen un poco, porque así sencillamente era imposible sostenerlo en todas las reuniones, porque le dio por ir a todas las reuniones. El hecho es que la primera, bueno, siga. Después ya no se podía ni predicar y lo peor es que se me sentaba al frente. Entonces sí, con el dolor del alma, miren, de la iglesia, porque por eso es que usted no tiene que poner los ojos en la iglesia. Amén, amén. Porque a usted la iglesia ni el pastor lo hace digno. A usted el que lo dignifica es Cristo. Y con todo el dolor, bueno, fuimos y gloria a Dios, el tipo se dejó y después ya llegaba diferente. Ahí sí ya, pero los cultos en los que fue así, el punto. No más. Cuando nosotros hacemos conciencia de nuestro pecado, eso era que Dios nos saque. Por eso el diablo le decía, sácalo, apártalo de ti. Amén. Y esa acción acusadora es una acción que lastimosamente muchas veces hasta nosotros la tenemos. ¿Cuántas veces nosotros somos los que determinamos, entre comillas, quiénes son los que deben o no deben estar delante de Dios? Amén. ¿Sí? No, es que este no es digno, ¿sí? Delante de Dios por su pecado, o es que a este yo no le comparto, por ejemplo, es que este es muy malo, ¿sí? Y entendamos lo siguiente, cuando nosotros asumimos esa actitud acusadora, que también hace referencia con el juicio, estamos asumiendo una actitud que satánica. Por eso es que al Señor no le agrada que juzguemos a nadie. La Biblia dice que no debemos juzgar a nadie. Amén. Amén, hermanos. Primero porque es una actitud satánica. Aquí lo vemos que el que salió con esas fue el diablo. Acusar, juzgar. Sí, desde esta perspectiva refleja eso. ¿Sí? Y otro de los asuntos que refleja el diablo es que él no pudo identificar el valor de la gracia. Por eso acusa. El que juzga, es una persona que no reconoce, por desconocimiento, por dureza de corazón, por incredulidad, el valor de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Y curiosamente en la otra versión que acabé de leer, dice, y lo que tú querías para él, te va a venir a ti el juicio, la condenación que tú querías para él. Amén, amén. Te va a venir a ti, le dice el diablo. Vamos a leerlo en esa versión, en la versión lenguaje actual. Dice, y le dijo al ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien, es a ti, dice en la versión traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Porque la persona que no es capaz de reconocer la gracia para otros, escúcheme bien, también la está negando ¿para quién? Para sí mismo. Por eso la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados y no condenéis para que no seáis condenados. Yo hace poco, no sé, en una predicación, tal vez hace unos meses, hablando de esa oración que Jesucristo enseñó a sus discípulos,
la conocida como el Padre Nuestro, habla así, dice, y perdona nuestros pecados, así como que, como nosotros perdonamos, y ahí lo explicábamos ese tema. ¿Por qué nosotros debemos ejercer el perdón? Porque el ejercicio del perdón es el reconocimiento de la gracia que a nosotros también nos perdona. Cuando usted le niega el perdón a alguien, ¿sí? Y se queda en el juicio, en la condenación, en la acusación, la ausencia de perdón es eso. Es juicio, es acusación y es condenación. Cuando usted le niega el perdón, se lo está negando para sí, porque es no reconocer esos asuntos en el Señor. El diablo no se dio cuenta. El diablo solamente dijo, ay, es que Dios es muy santo. Sí, Él es muy santo y la santidad del Señor es intocable, pero hay algo más grande que Dios tiene en Él, que se llama amor y misericordia. Y el diablo no pudo reconocer eso, y por eso lo acusó. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno que cuando viene Jesucristo, Jesucristo es la revelación del amor y la misericordia. Y mediante usted, mediante su fe, por eso es que es bueno creer en Jesucristo, ¿sabe? Porque cuando usted cree en Él, usted tiene la evidencia delante de sus ojos del amor y de la misericordia del Señor para su vida. Pero usted, cuando esté delante del Señor, usted no va a ver tanto la santidad. Claro que la va a ver. La va a ver la grandeza, la magnificencia. Pero hay algo más hermoso que vamos a ver en Él. ¿Qué es lo que nos va a cautivar? ¿Sabe lo que vamos a ver en Él? Es el amor. Es la misericordia. Eso es lo que Jesucristo lo hace el más deseado. La Biblia dice, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué es? Es el amor. Es la misericordia que fluye, que emana de Él, que nos permite a nosotros tener un lugar delante de Él, a pesar de que en nuestra constitución estamos de esa manera. Y viene no solamente que nos acepta, sino que viene lo más hermoso, que luego dice, Él nos cambia las vestiduras. Nos dice y nos quita esas vestiduras viles. ¿Cómo se puede sentir un indigente? ¿No? Que llegue en una condición así. Y que usted no se ha dado cuenta que ahora esos influencers, a veces para ganar seguidores y para mostrarse bonachones, hacen eso y la sacan. Vamos y cogen a uno de la calle y lo bañan, lo asean, lo arreglan y le ponen. Vamos a mirar a esa gente. Es feliz. Amén. No los nota. Si sea que eso les vaya a durar. Sí. Hace poco yo miré uno de aquí de Pasto, estaba haciendo esos videos así. Fue a uno y le cambió todo, lo llevó a un almacén, lo bañó y no le duró una tarde porque creo que al otro día ya estaba otra vez con ropa fea. Porque ellos lo que hacen es vender la ropa para dar servicio, pero en el momento, felicidad, hermano. ¿Sabe por qué una persona se llena de gozo, se llena de paz, se llena de deleite en Cristo Jesús? Es porque es consciente de la obra redentora que el Señor Jesucristo ha operado en su vida. El gozo que nosotros manifestamos delante del Señor, eso que nos lleva a deleitarnos, a estar felices, tiene que ver con eso. Por eso la Biblia dice, el gozo ¿de la qué? ¿El gozo de la qué, hermanos? Se nota que lo tienen, de la salvación. Sí, se les nota, lo irradian, hermanos. Pero sí, el gozo del Señor no es el gozo de la bendición. Amén. Amén. No es el gozo de la bendición. El gozo que imparte, que llega a nuestra alma y a nuestro corazón, es el gozo de la salvación, y llega cuando somos conscientes de esto que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si usted no, si aquí todavía estaba aburrido, es que usted no se dejó cambiar las vestiduras. Amén. Y sigue ahí y sin darse cuenta de lo que Dios ha hecho. O dos, porque no ha creído en el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque cuando usted le cambia y usted es consciente de que usted es un tizón sacado del incendio, cuando se da cuenta de lo que realmente el Señor ha hecho en su vida,
Eso ya, hermano, eso es alegría. Eso es como el gamín que se le pone las vestiduras nuevas. A él no le va a cambiar por nadie. Después de años de no caminar, de caminar descalzo, si usted le pone unos zapatos, después de años de estar durmiendo en la calle, lo lleva. Eso es fabuloso. Me estoy haciendo entender, eso lo va a llenar de alegría. Y por eso es que esas personas nos dan cuenta las actitudes de gratitud que tienen cuando llega ese tipo de actos. Es lo mismo. ¿Por qué no? Porque no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no somos conscientes. Pero el Señor ha hecho en ti y en mí y en todos los que ha hecho eso. Usted y yo llegamos a Él como viles e indigentes. Y luego dice lo siguiente: quitadle esas vestiduras. Y le dijo: mira, he quitado las vestiduras de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y el Señor a usted aquí ya lo tiene vestido de gala. Ya el pecado no lo referencia delante de Dios. A usted lo referencia es la santidad de Jesucristo, porque Él lo vistió de sus propias vestiduras. Amén. Que yo cometí el peor pecado, no te preocupes. Si el Señor te vistió con su gracia, tu pecado ya no es visible delante de Él. Eso ya no está en ti. En ti hay unas vestiduras de santidad. Que no, pastor, que yo hice esto, que yo... Oh Señor, no te preocupes. Cree en el Señor Jesucristo. Y esas vestiduras te serán quitadas. Tú estarás vestido. Me dice lo siguiente: he quitado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Mira qué hermoso. Lo que ver a una persona vestida para la gala es a una persona bien vestida, aunque sea fea. Por eso es que dice en la Biblia: la gente no es que sea fea, sino que no tiene plata. ¿Sí o no? Porque el que tiene plata se viste bien y aunque sea feo queda. ¿Sí o no? Es así. Uno cuando se ven en la cuestión corriente, pero cuando llegan ya vestidos de gala, hasta el más feo termina siendo atractivo. Que estar de gala es bonito, es honroso. Amén. Por eso es que la honra y las dignidades de las personas también se reflejan con sus vestiduras. ¿Estamos de acuerdo? También se reflejan con sus vestiduras. Y luego dice: y después pongan una mitra. Una mitra es como una especie de turbante, y en otras versiones también dice corona. ¿Y qué es lo que hace la corona? La corona es un reflejo de la dignidad. El pecado a nosotros nos vuelve indignos. La maldad nos vuelve indignos. Por eso es que el pecado a nadie le gusta exponerlo, ¿sí o no? Amén. A nadie le gusta exponer el pecado. Que hay expresiones de pecado que usted sabe que ni a su esposo se las dice, porque sabe que lo ponen en una condición de que no. Es indignidad. Pero una cosa, Dios sí sabe eso. Dios te vio y Dios me vio. Dice: no te preocupes, tu pecado te hace sentir indigno, ven, te pongo una corona. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo obra en nosotros y nos cubre con su gracia, tú ya no te sientes indigno. Vuelve la dignidad, vuelve la honra a ti, tú te amas. Y eso tiene un efecto hasta anímico. Por eso es que usted llegó a Cristo caído, a veces se sentía mal, se sentía indigno, y hasta su autoestima llegó por el piso. Y no es sino que la obra del Señor, y te llena de gozo, de alegría. Y tú que te sentías la peor porquería del mundo, ahora te sientes un hijo, y un hijo de Dios. Y te sientes bien, te sientes alegre, te sientes feliz. Ya no hay indignidad, hay gozo en tu alma, porque el Señor quitó las vestiduras, te puso vestiduras nuevas, vestiduras de gala, y aparte de eso te corona, la Biblia dice, con con coronas de dignidad. Por eso es que la Biblia dice que cuando estemos delante de Él, se nos van a entregar ¿qué? Coronas. Y las coronas dicen: no yo ya no te veo a ti, que eras un vil pecador. No, yo te veo, ¿sabes qué? El Padre te va a decir: yo te veo como a mi hijo, como el más hermoso de los hijos de los que te lo veo, porque la santidad de Cristo, la dignidad de Cristo, no nos imparte a nosotros. Esa es la obra del Señor. Y eso es lo que usted está aquí recibiendo.
Y en la medida en que la obra se perfecciona en ti, las vestiduras, ¿cómo se dice? El engalanamiento de Cristo se sigue perfeccionando en ti. Y eso va cada día prosperando tu vida. Al principio eso es como, ojearon, entiendas, hermano, usted era como un indigente. Y a veces con la primera peluqueada no es que pase todo, ¿sí me entiende? Tiene un proceso, porque el indigente, miren, que les digo, de Armenia, no solamente era argentino, él tenía, producto de su mover en el mundo de la indigencia, amén, tenía heridas. Él tenía muchas heridas, y muchas de esas heridas estaban ahí, abiertas. El pecado ha dejado heridas, ¿sí o no? La maldad en la que Cristo nos ha dejado heridas. Yo sé que todos llegamos heridos por el pecado que se mueve en el mundo. No solamente, el problema es que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los demás. Y el pecado de otros te afecta a ti. Por eso es que tú, bueno, que alguien te abusó. El pecado de otro te afectó y causó una herida en ti. ¿Sabes qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo ordena su obra en ti, aún la herida más profunda viene a ser sanada. Viene a ser sanada y hay sanidad. El cambio, esta obra del Señor no solamente trae cambio de vestiduras, trae sanidad para ti. La Biblia dice que es el que sana todas tus dolencias. Amén. Y esto no tiene que ser llevado solamente a la parte física, sino tiene que ser llevado al alma y tiene que ser llevado al espíritu. Que tú tenías heridas en tu alma, dolores, cosas que te habían hecho daño por causa del pecado tuyo, del pecado del mundo, porque el pecado es, mire lo malo que es el pecado y mire lo bueno que es el Señor que nos libra de todo eso. Por eso es que cuando usted está con el Señor, ya después el pecado de otros no lo afecta, porque el Señor ya lo tiene a usted aparte del pecado. Amén. Y todas las heridas son sanadas, y usted es liberado, usted es restaurado, usted es bendecido. Y en la semana pasada hablamos, y usted es prosperado por causa de la obra del Señor. Por eso, en lugar de negarse a la obra del Señor, porque no ha visto que a veces hay indigentes que llega alguien, venga, los voy a sacar de la calle, venga, lo voy a bañar, y se niegan. No, a mí déjeme acá. Hace poco tuve que acompañar a alguien a tratar de convencer a un joven que estaba caído en las drogas para que se interne y se disponga a un proceso de rehabilitación. ¿Y sabe qué pasó? No, y se me puso bravo la persona. No, a mí déjeme acá. Esa es la respuesta que damos cuando nosotros nos negamos a Jesucristo. El Señor quiere cambiarte, quiere renovarte, quiere sanarte, quiere levantarte. Y por la dureza de corazón, no sé, es que uno tal vez cuando está frente a ese tipo de respuestas de la gente, uno se no entiende. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que vamos a levantar, mira que no tienes ni qué comer, estás durmiendo debajo de un puente, te vamos a levantar, tu familia te quiere dar una oportunidad, levántate. Y en una forma absurda la gente a veces dice, no, el Señor te está diciendo, aquí yo estoy a la puerta tuya y te estoy llamando. Te quiero cambiar, te quiero sanar, te quiero levantar, quiero que el pecado ya no tenga en ti esa marca, que ya no cause esa destrucción que había causado. Quiero sanarte. Y algunos dicen no, pero yo creo que esta noche le estoy hablando a gente que dice sí. Entra, Señor, a mi corazón y sáname, libérame, sana mis heridas, límpiame, restáurame, Señor. Amén. Y el Señor va a hacer esa obra. Si solamente estamos. Y el Señor allí ordenó todo. Y entonces dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba con él. ¿Saben una cosa hermosa también? El pecado nos había apartado. La Biblia dice, estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Lejos, dice la Biblia. Ahora el Señor está a tu lado. Está en pie al lado tuyo. Tú ya no estás solo. Tú ya estás con Él. Él está contigo. Vamos a orar.